mucho con el retrato de que en México hasta hace muy poco tiempo seguíamos utilizando tecnología de radios, particularmente en nuestras autoridades, súper vieja y con, independientemente de lo vieja, o inherentemente a lo vieja, la ausencia de muchas características que hoy día sí utilizan pues organizaciones criminales incluso. Entonces, digamos que hasta en términos técnicos había un desfase entre nuestras autoridades y lo que se tenía que atender importante. Y entiendo, o quiero entender que con este cambio que se está llevando a cabo y con la licitación en la que Motorola se ha visto favorecido, la rapidez con la que tendremos el uso de este nuevo estándar, que además es uno de los estándares dominantes a nivel mundial, va a ser mucho más rápida para nuestro país. ¿Es correcta mi foto, señor? Pues primero que nada, muchísimas gracias, Piso, por la oportunidad e igual por su tiempo. Carlos, un gusto conocerte y también tener la oportunidad de conversar contigo. Lo dices muy bien, pero sí me gustaría, digamos, hacer algunas aclaraciones o acotaciones que yo creo que pueden ayudar mucho a entender el contexto, ¿no? de México e incluso global en términos de tecnología de comunicación para seguridad pública. Hoy en día en el mundo en general, la radiocomunicación sigue siendo por excelencia la tecnología principal para la operación táctica de los policías. Y esto tiene dos razones de ser muy importantes, o tres razones de ser muy importantes. La primera es que las redes de radio son redes de misión crítica, quiere decir que son redes diseñadas especialmente para una operación continua que requiere además que sea resiliente, que sea redundante y que garantice la comunicación de los usuarios en cualquier momento y en todo lugar. Estas redes son privadas, no son redes públicas, a diferencia de las redes celulares, por ejemplo, ¿no? Y además de que se requiere mucho menos infraestructura con una red de radio que con una red celular, ¿no? Una red de radio, o sea, tan solo una torre de radio te cubre más de 50 kilómetros en el caso de P25, ¿no? Ahorita voy a entrar a las diferencias de las tecnologías de radio, pero solamente, digamos, para acotar por qué el radio sigue siendo fundamental para la operación táctica de los policías. Hoy en día las operaciones a través de celulares son de manera complementaria al radio para los policías, es decir, pues pueden utilizar consultas a video, fotografías, mandar documentos, recibir documentos, y eso es muy útil en un trabajo, digamos, más de proximidad, ¿no? O en su trabajo de vigilancia y prevención del delito. Pero en momentos críticos, donde su vida depende de ello, es fundamental el radio, porque ahí aprietan un botón y tienen comunicación directa, ¿no? Ahora, en términos de las distintas tecnologías de radio, hoy en día en el mundo hay dos estándares internacionales de radiocomunicación para misión crítica o para seguridad. Uno de ellos es el estándar que se originó en Estados Unidos a raíz de que se conjugaron todas las fuerzas de seguridad de Estados Unidos en un organismo de estandarización que es de jefes de policías de los Estados Unidos y que se llama APCO, ese organismo, y ahí diseñaron el estándar P25. Ese estándar P25, ¿y por qué ese estándar? Porque hay varias empresas que fabrican bajo el mismo estándar y eso garantiza que haya interoperabilidad, no importando qué marca tú adquieras. ¿Por qué? Porque el organismo estandarizador dice, estas son las reglas básicas para fabricar esta tecnología y garantizar un mismo estándar, se homologa. Sobre ese estándar hay características opcionales que cada fabricante le puede dar y sobre las opcionales hay características ya particulares de cada fabricante para diferenciarse en el mercado, ¿no? Ahora, esas tecnologías, una de ellas, decía yo, es P25. El otro estándar es un estándar europeo que se llama TETRA.
Tetra es también una tecnología de radiocomunicación, pero diseñado en un organismo de estandarización en Europa y igual para temas de transporte y de seguridad, pero tiene características tecnológicas distintas. Y ahí voy. P25 lo diseñaron para cubrir grandes extensiones de terreno con poblaciones concentradas o dispersas, como es de Estados Unidos, ¿no? Hay ciudades muy grandotes con mucha gente, pero también hay ciudades muy extendidas, ¿no? Entonces, el comportamiento de la tecnología es con menos infraestructura, cubro más terreno, ¿no? Y entonces tiene una gran potencia, tiene una gran cobertura. Tetra, la europea, fue diseñada en la lógica de las ciudades europeas, ciudades chiquitas con mucha concentración poblacional. Entonces tienen poca cobertura, pero tienen un buen desempeño en el tráfico, ¿no?, de señal. Motorola Solutions fabrica ambas tecnologías y en ambas tecnologías somos líderes a nivel mundial. P25 se utiliza, por supuesto, en Estados Unidos, pero también se utiliza en muchos otros países. En México se utiliza, en Colombia, en Argentina, en Brasil, en prácticamente en todo el continente americano, en algunos países de Asia y de África. Europa, sobre todo, está mucho más hacia Tetra, ¿no? Ahí hay más sistemas Tetra. Ahora, esas son las dos tecnologías de estándar internacional. Recuerden, como les decía al principio, estándar significa que hay muchos fabricantes, todos fabrican con un mismo criterio y luego le van poniendo algunas características para diferenciarse en el mercado. Pero también hay unas tecnologías que se llaman propietarias. Esas tecnologías propietarias significa que no son un estándar y que solamente las fabrica una empresa en el mundo. En el caso, por ejemplo, de México, para seguridad pública, hace 20 años, en 1998, más de 20 años, el gobierno federal decidió montar la Red Nacional de Radiocomunicación sobre una tecnología propietaria que se llama Tetrapol. En ese entonces, se llama similar a la europea, Tetrapol, le puso esta empresa, ¿no? En ese entonces, en aquel momento la empresa era Matra. Después Matra fue adquirida por un grupo más grande que se llama EADS, E-A-D-S, también francés. Y luego, posteriormente, EADS y Airbus hicieron un acuerdo y se unieron, ¿no? Y entonces ahora es Airbus el fabricante. Pero la tecnología pues es la misma o era la misma desde hace 20 años, cuando los radios eran analógicos, es decir, no eran radios digitales. También la radiocomunicación ha ido avanzando, entonces, o evolucionando, ¿no? Entonces la radiocomunicación empezó analógica hace 20 años, ¿no? O más de 20 años, por supuesto. Motorola inventó el primer radio en 1928. El primer radio de 2 vías es una invención de Motorola. Así como el celular en 1983 es una invención de Motorola. Las palabras desde la luna se transmitieron desde un transpondedor Motorola. Y las 3 redes de banda ancha que existen hoy en día en el mundo para seguridad pública son de Motorola. Entonces, Motorola invierte al año más de $500 millones en investigación y desarrollo, y es lo que la mantiene como el líder tecnológico en materia de comunicaciones de seguridad o de misión crítica. Entonces, regresando al tema de México, hace 20 años el gobierno dice, no, pues vamos a montarlo sobre la tecnología Tetrapol, ¿no? Tetrapol. En ese entonces, analógica y además fabricada por una sola empresa. Y además se emitieron unos lineamientos en el gobierno federal diciendo que todos los recursos federales para que los estados implementaran sus redes de radiocomunicación tenían forzosamente que comprar esa tecnología y no podían utilizar sus recursos federales para ninguna otra tecnología que no fuera esa. ¿Qué significó? Que durante los últimos 20 años pues se fue construyendo un modelo donde todos los contratos iban a una sola empresa.
Y eso no es solamente el problema, sino que además esa tecnología no evolucionó a la par que evolucionaron las tecnologías de estándar internacional como P25. ¿Y por qué digo esto? Porque ellos apenas en el 2017 anunciaron que iban a, bueno, de entrada que ya quedaba totalmente fuera de soporte y obsoleta la tecnología Tetrapol, y que el gobierno federal tenía que cambiar toda la infraestructura que tenía analógica a una nueva tecnología también de ellos, propietaria, ellos proponían esto, que se llamaba ahora Tetrapol IP, es decir, que ya utilizaba el protocolo IP para comunicarse, o sea, ya era digital. Para darles una referencia, P25 cuando se creó hace más de, pues más o menos en la misma época, nació digital, nació IP. Y entonces, en ese momento, en el 2017, empieza el gobierno a decir, bueno, a ver, pero ¿por qué tengo que cambiar otra vez contigo? O sea, si tengo que cambiar todo, pues voy a evaluar qué otras tecnologías hay en el mercado y de qué manera puedo hacerlo en un ambiente que no sea monopólico, donde yo pueda pues comprarle a distintos fabricantes, ¿no? Es decir, bajo tecnologías de estándar internacional. Y es entonces que en ese año ya la Sedena y Marina ya utilizaban P25 de Motorola, que es una tecnología que, insisto, nació digital, es IP, específicamente diseñada por policías para policías, y que además el radio es un radio que tiene GPS, mensajes de texto, consulta a bases de datos. El radio, si el policía desenfunda el arma, el radio manda una alerta al centro de comando. Si el policía cae herido y se mantiene en el piso, el radio automáticamente manda una alerta al centro de comando. O si el chaleco antibalas del policía es perforado por un proyectil, el radio manda una alerta al centro de comando. O sea, hay muchas aplicaciones adicionales a la de la voz que ya hoy en día tienen los radios P25 y que son los radios que utilizan por eso las mejores policías del mundo, ¿no? Como las policías de Estados Unidos, de Nueva York, de Los Ángeles, el ejército de Estados Unidos, el ejército de Colombia, en fin, muchas instituciones policiales. Y entonces empieza a haber toda una análisis en el gobierno federal, cuáles son las alternativas tecnológicas que tiene el gobierno federal para la modernización de la Red Nacional de Radiocomunicación. Obviamente, el fabricante que tiene la tecnología Tetrapol, pues insistía en simplemente mantenerse con la tecnología propietaria, un solo proveedor para el gobierno y nada más hacer el cambio hacia Tetrapol IP. Nosotros, pues al contrario, proponíamos que se adoptara el estándar internacional P25, donde hay muchos fabricantes, incluyendo Motorola, que se generara un esquema de libre competencia, pero que además se le diera a las policías de México el beneficio de tener una tecnología mucho más moderna, que realmente protegiera a los policías y que pudiéramos contar con policías mejor equipadas, ¿no? Además de mejorar, por supuesto, la cobertura y la disponibilidad de radios. En ese entonces el gobierno decide empezar a hacer un estudio en coordinación con el Instituto Politécnico Nacional. Específicamente el Secretariado Ejecutivo, junto con el Politécnico Nacional, empezaron a hacer un análisis y un diagnóstico de la Red Nacional de Radiocomunicación. Y encontraron varias cosas. Una de ellas es, por supuesto, que había una insatisfacción por parte de los policías sobre el desempeño de esa red. Pero también, después de 20 años de invertirle a esa red de radiocomunicación, solamente hay 467 sitios de repetición que no cubren la totalidad del país. A todo el país. Exacto. Okay. Es decir, hay zonas donde los policías simplemente no tienen señal en el radio, ¿no? Porque no hay una torre que cubra ese lugar. Pero no solo eso. En el país, si hacemos un consolidado entre policías municipales, estatales y federales,
hay alrededor de 400,000 policías en México. Y en el diagnóstico que hicieron en ese estudio, identificaron que solamente hay 39,000 radios activos en la red, después de 20 años de invertirle. ¿Qué significa esto? Que tan solo un poco menos del 10% de los policías de este país tienen un radio, cuando es una herramienta fundamental para que el policía pueda hacer su trabajo de manera eficiente y segura, ¿no? Imagínate que tú eres un policía, para salir a trabajar, pues lo que necesitas es tu placa que te identifica como policía, tu arma que te sirve para defenderte o para defender al ciudadano, sí, y un radio para comunicarte con tu superior, con tus compañeros, para que te indiquen qué tienes que hacer, a dónde tienes que ir, etcétera. Un policía que sale sin radio a la calle, pues es un policía que sale vulnerable, ¿no? Entonces, tan solo el 10% de los policías de este país cuenta hoy en día con un radio. Y eso quiere decir que, si lo vemos del otro lado, pues que el 90% de los policías sale a trabajar sin radio. ¿Y cómo compensan los policías esta falta de equipamiento? Pues muchos de ellos utilizan su celular personal para comunicarse. Y que eso que no les pagan, que depende si tienen saldo o no tienen saldo. Están utilizando una red pública, es decir, es una red insegura. Con todo lo que implica. Todo lo que implica. Están probablemente compartiendo información a través de una red pública que se va a filtrar, lo puede utilizar los medios, pero también lo puede utilizar los malosos, puede utilizar quien sea, ¿no? Entonces, realmente hay una vulnerabilidad en las comunicaciones que pone en riesgo no solamente las operaciones de la policía, sino también la seguridad de los propios policías, ¿no? Y de los ciudadanos. Claro. Entonces, en ese estudio también se dicen algunas otras cosas. Y, por ejemplo, se reconoce que P25 es un estándar, que Tetra es un estándar, que Tetrapol no es un estándar. Hubo un acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Pública en el que integra el presidente de la República y los 32 gobernadores del país, en el que le dicen al secretariado: hay que hacer un plan de corto, mediano y largo plazo para modernizar la red, garantizando la libre competencia y que se integre en la oferta tecnológica existente en el mercado. Eso quiere decir que pues solamente podría avanzarse hacia tecnologías estándar donde hay libre competencia, porque si te vas por una propietaria, pues no hay ninguna libre competencia, ¿no? Claro. Entonces, en el estudio hay algunas cosas con las que yo creo que pudieron haberse mejorado en aquel momento. Por ejemplo, hacen un cálculo económico sobre cuánto costaría la transición de una tecnología a otra, ¿no? Y en el caso de P25 hacen el cálculo sumando la sustitución de la totalidad de las terminales, lo cual es correcto. Pero en el caso de Tetrapol a Tetrapol IP, es decir, de la versión vieja a la versión nueva, pues no hacen un cálculo de sustitución de terminales, aunque ahí mismo dicen que se necesita cambiar las terminales, pero ahí le ponen costo cero, ¿no? Entonces, cuando tú ves el total que se calcula, pareciera que el cambio a P25 es más costoso, y no lo es, porque además tú estarías ahorrando mucho en mantenimiento, por ejemplo. Al tener menos infraestructura, reduces tus costos de mantenimiento, y el costo de las terminales y esto pues es totalmente competitivo. En fin, eso pasó en el sexenio pasado y terminó con ese estudio del Politécnico. Y este sexenio inicia un nuevo procedimiento de análisis que sí tomó en cuenta lo que ya se había hecho, pero hicieron algo mucho más práctico, que fue convocar a todos los fabricantes, a todas las instituciones involucradas, generaron unos grupos de trabajo y le pidieron a todos las empresas que presentaran sus soluciones y que fueran, y ellos en conjunto, todas las instituciones, fueron analizando los pros y los contras, y eso culminó en el 2019 con una instalación de equipos en el Instituto Politécnico Nacional por parte de las empresas, donde se puso como un demo, una instalación de la demostración de la tecnología para que ellos vieran cómo funcionaba.
Entonces las distintas empresas pusieron ahí su demo y pudieron hacer su demostración del funcionamiento de las tecnologías. Y sin duda, pues Motorola con P25 hizo una presentación sumamente exitosa que además permitió mostrar los beneficios de una tecnología pues superior en muchos sentidos, ¿no? Finalmente avanzó ya en este año ese proceso después de esa evaluación y llegamos a un punto en el que pues este trabajo ya lo hicieron internamente ahí las instituciones, decidieron que se va a migrar toda la red nacional a una tecnología de estándar internacional, es decir, se va a modernizar la red de radiocomunicación de los policías con tecnología de estándar internacional, como P25, ¿no? Entonces, hoy en día, insisto, pues ya lo utilizan la Sedena, la Marina, la Fiscalía General de la República, algunos estados de la República, como Yucatán, por ejemplo, ya lo utiliza, Jalisco también. Y entonces la idea es no solamente modernizar la red, sino ahora sí hacer una red interoperable donde la federación pueda hablar con los estados y con los municipios y todos tengan realmente una cobertura y puedan comunicarse entre sí y para sus operaciones del día a día. Agregando, perdóname Vicente, y esto será agregando todas las características extendidas, digamos, que estabas tú mencionando. Así es. Además de que el radio P25 ya puede hacer interoperabilidad con teléfonos celulares de LTE. Entonces, desde un radio tú aprietas el botón y te comunicas directo a un celular, o desde el celular aprietas el botón de la aplicación y te comunicas directo a un radio. Esto, por ejemplo, es muy útil para los mandos, ¿no? Cuando un mando a lo mejor un comandante o el jefe de la policía o el secretario, pues a lo mejor no le gusta estar cargando el radio todo el tiempo, pero sí puede traer un celular y desde su celular se puede comunicar directamente con sus policías en campo. Esa es una solución que Motorola ha provisto. Ya, digamos, la convergencia de dos mundos en la radiocomunicación, que es banda angosta, con la banda ancha celular, ¿no? Una convergencia de las dos tecnologías. Está maravilloso. Y entonces, pues sin duda estaríamos poniendo a la vanguardia a todas las policías del país en materia de comunicación. Ahora, ¿cuál es el estatus de esto? Después de que se hizo toda esta evaluación y se toma la decisión por parte del gobierno, el siguiente paso es que se va a publicar por parte del presidente de la República un decreto en el que ya se indica que se tiene que modernizar toda la red y generar una red integrada, es decir, una red donde se comparta infraestructura basada en estándares internacionales. Y esto también se reflejó en el informe que presentó el gobierno federal al Senado de la República en julio de este año sobre la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Ahí en ese documento, en la página 133, de hecho, si la memoria no me falla, se habla precisamente sobre el procedimiento para la modernización de la Red Nacional de Radiocomunicación. Y se identificó que hay algunos estados que van a cambiar de manera inmediata a la nueva tecnología. Hay otros estados que dijeron, yo voy a hacerlo de manera paulatina, voy a hacer un esquema de interoperabilidad, ¿no? Entre lo que ya tengo y lo nuevo, para que me dé, digamos, lo van a hacer en una forma un poco más pausada. Y hay unos poquísimos estados que dijeron que ellos ahorita no querían hacer el cambio, ¿no? Son como 5 estados. Yo supongo que esos estados pues tendrán eventualmente que tomar la decisión. Probablemente están siendo cautos, pero sin duda yo creo que es en beneficio de los ciudadanos, de los policías, de las instituciones y, por qué no decirlo, también del país. Así es que estamos ante la inminente publicación de ese decreto, ¿no? A la espera de que el señor presidente lo firme y se publique.
Y por supuesto, a que el secretario ejecutivo continúe con este ejercicio de modernización ya y de implementación, ¿no?, de lo que sería la nueva red de radiocomunicación. De hecho, tan solo el día de ayer tuvieron una reunión entre el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y varios secretarios de seguridad del país, precisamente para discutir este asunto y pues los siguientes pasos, ¿no?, a dar, que justamente ¿Qué tiempo vendrá. puede tomar este proceso, Vicente? Pues mira, según se indicó, al parecer a finales de este mes estaría ya publicado el decreto, y eso significaría que pues ya los estados pueden empezar a hacer su planeación a partir de enero del próximo año, toda la modernización. ¿Implica esto además las características que mencionas y el uso extendido, digamos, por parte del gobierno federal y en los estados de la misma, antoja mucho los beneficios, digamos, casi medio obvios, por eso las comillas, de lo que implica justamente una red de comunicación de este estilo? ¿Consideras tú que esto puede representar una herramienta, digamos, estratégica para el combate al problema de delincuencia y violencia que está viviendo nuestro país el día de hoy, señor? Sin duda, sin duda. Las comunicaciones son la columna vertebral de la coordinación operativa policial. ¿Qué significa esto? Que cuando hay unas comunicaciones sólidas, seguras, eficientes, disponibles, que le dan la cobertura a todas las policías, a los policías y a la institución como tal, eso permite una mejor coordinación. Permite, por ejemplo, que el policía sepa directamente desde el centro de comando a dónde tiene que acudir, que lo localicen desde el centro de comando. Tú puedes ver en un mapa dónde está la ubicación de cada uno de los policías. Y cuando sale una emergencia y un ciudadano llama al 911, el centro de comando puede ubicar de dónde salió la llamada y quién es el policía más cercano, y entonces el tiempo de respuesta se puede acortar muchísimo y el ciudadano vería realmente una respuesta prácticamente inmediata de las policías. Por supuesto, la coordinación entre instituciones de diferentes niveles de gobierno o órdenes de gobierno sería mucho más eficiente, porque el ejército podría tener un grupo de conversación con policía estatal, pero ambos manejar sus comunicaciones de manera independiente y sin embargo a la vez tener un canal de comunicación donde puedan mantener esa coordinación que es fundamental entre los distintos órdenes de gobierno. Este tema además implicaría incrementar la seguridad de las comunicaciones. Hoy en día P25 utiliza la encripción más alta que existe en el mundo, que se llama AES-256. Y esa encripción prácticamente, como todas las encripciones van evolucionando, pero hoy en día es la más alta que existe en el mundo. Se han hecho cálculos que tú necesitarías para descifrar un mensaje con ese tipo de encripción alrededor de 30 años. Imagínate que tú si tú descifras ese mensaje, dentro de 30 años, pues obviamente ya no te va a servir para nada, ¿no? Pero necesitarías a un hacker, pues ahora sí que muy comprometido durante 30 años para descifrar tan solo un mensaje, ¿no? Entonces, realmente es una tecnología muy segura, insisto, por eso es que la utilizan pues las mejores policías de todo el mundo, incluyendo nuestro ejército y nuestra marina, ¿no? Ahora, debo decir que las redes del ejército y de la marina no tienen también todavía la cobertura nacional. En algunas zonas del país tienen esa red, en otras no tienen todavía la cobertura, están creciendo, pero todavía no hay una cobertura nacional, porque es la decisión que ellos tomaron de utilizar P25 la tomaron apenas en el 2015, entonces han ido creciendo poco a poco, ¿no? Antes de eso ellos también utilizaban la de Tetrapor. Que eso me parece muy interesante. Carlos Castañeda, no quiero acaparar la conversación con don Vicente. Adelante, señor, por favor. ¿En qué otros países de América Latina ya están operando con este tipo o con este protocolo en particular? Claro. En Colombia, por ejemplo, la Policía Nacional de Colombia utiliza P25 en todo el país. Brasil también, tanto el ejército como parte de la policía. En Argentina, en Chile,
en El Salvador se utiliza, en algunos, en Costa Rica están a punto de hacerlo, en fin, en Perú también están utilizando algo de P25. En Latinoamérica, en general, digamos, los países pues más grandes lo están usando. Uruguay también. Y bueno, pues decía yo México, ¿no? Guatemala también está utilizando P25. Y bueno, Estados Unidos, pues todo Estados Unidos, todas las policías, tanto estatales, federales, el FBI, por ejemplo, utiliza P25, ¿no? Sí, si no me equivoco, esa tecnología también tiene una característica de que, como dices, tiene una gran penetración o está diseñada también para espacios muy amplios, pero también se puede hacer o tiene como penetrabilidad a digamos, a sótanos o sistemas o lugares con paredes muy gruesas que incluso las famosas o las redes comunes que tenemos pues ya tienen problemas para atravesar estos obstáculos. ¿Qué nos puedes contar al respecto precisamente? Sí, justamente, o sea, una de las características de P25 es la potencia, ¿no? Y esa potencia le da dos peculiaridades. Por un lado, la amplitud en la cobertura y por otro lado, como bien lo señalas, la penetración en interiores. Que también es importantísimo. Imagínate que entran en un operativo a un edificio y de repente se les va la señal, pues sería terrible, ¿no? Entonces, claro. P25 te da esa ventaja. De hecho, una de las soluciones más utilizadas por los bomberos, y menciono aquí los bomberos en Estados Unidos porque ustedes saben que son prácticamente los primeros respondientes ante cualquier emergencia. Los bomberos solamente utilizan P25 porque precisamente la cobertura en interiores, incluyendo el tema de la localización, que para ellos es muy importante. Cuando un bombero llega a caer herido, necesitan saber específicamente su ubicación para poderlo rescatar. Y P25 da esa ventaja, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, incluso esos radios que se utilizan tanto por los bomberos, también se utilizan en Pemex, porque Pemex tiene la red más grande de P25 en Latinoamérica, con más de 104 sitios de repetición y casi 18,000 o por ahí suscriptores, no recuerdo ahorita bien la cifra, pero ellos utilizan radios que se llaman intrínsecamente seguros, radios P25 intrínsecamente seguros, que significa que tú puedes operar ese radio en cualquier ambiente explosivo porque no genera chispa. Entonces evita cualquier explosión, por ejemplo. Entonces, esos son los radios que se utilizan en las plataformas de Pemex, etcétera, que son comunicaciones de misión crítica. Si hoy en día la comunicación en una plataforma, es decir, el sistema de radio, llegara a fallar por cualquier causa, tienen que parar la plataforma y porque no pueden operar sin comunicaciones. Es un riesgo importantísimo. Entonces, hoy en día, por eso es que se van con este tipo de tecnologías como P25. Pues es un tema importante, digamos, la disponibilidad que tienen este tipo de redes de comunicación, que por lo demás parecen increíbles y aquí hasta dan ganas de tener uno, un radio de esos por todo lo que hacen, ¿no? Y mira, lo dices ahorita, me hiciste recordar también algo bien importante, porque durante el último temblor que hubo muy fuerte aquí en la Ciudad de México, se cayeron las comunicaciones de la policía, pero mantuvieron las comunicaciones la Marina. Y el sistema P25 de la Marina fue el que subsistió y le dio servicio durante toda la emergencia. Ya después pudieron volver a echar a andar algunos de los sitios de la policía, pero imagínate en un momento tan crítico, pues de quedarte sin comunicaciones es todavía peor, ¿no? Claro. Por eso este tipo de tecnología es tan importante. Y otra cosa importante es que ahí se muestra realmente la diferencia entre una red de misión crítica y una red, por ejemplo, celular. Las redes celulares están diseñadas técnicamente para irle dando servicio a los usuarios conforme se van moviendo de la célula.
y casi todos vamos, digamos que las células van dando servicio complementario, ¿no? Poco a poquito conforme te vas moviendo. Y además están acostumbrados a que casi todos bajamos información, pero no subimos tanta información al mismo tiempo, o no hablamos todos al mismo tiempo. En cambio, las redes de emisión crítica, las redes de radio, están hechas para que todos los policías hablen al mismo tiempo. Por eso es que no se caen. O sea, es una lógica del upload y download, ¿no? Entonces, en las celulares de carga. En las redes celulares están hechas para que hables un ratito y te llamen, en fin, está diseñada de otra manera para manejar el tráfico. Las redes de radio están diseñadas para que haya un tráfico intenso todo el tiempo y que en una emergencia, alta disponibilidad, todos los policías puedan hablar al mismo tiempo si así lo necesitan. Obviamente hay prioridades, ¿no? El comandante puede callar a los demás y se hace. Además, claro. Oye, Vicente, además de agradecerte la oportunidad de conversar contigo y de todo esto que nos estás compartiendo, que es sin duda sumamente relevante, pero no solamente relevante en general para la ciudadanía y para nuestro país, sino particularmente, por ejemplo, relevante para la audiencia de UGOP, que nos hace el favor de seguir este tipo de conversaciones, quienes son eminentemente, principalmente directores de innovación o de áreas relacionadas con la integración de tecnología dentro de la operación gubernamental, y acercarles de primera mano este tipo de información de tu parte es parte de la misión que tenemos, pero no sabes cuánto agradecemos que nos ayudes justo con toda esta información. Yo quisiera preguntarte adicionalmente, es poco común en la carrera tecnológica, nos hemos ido acostumbrando a un versionado cada vez más constante, cada vez más ágil, pero digamos va como más milimétrico, o a veces da pasos importantes, pero nos han hecho muy acostumbrados a la evolución constante tecnológica. Sin embargo, con casos como 5G o con casos como este que nos estás platicando, no es tan común que nos toque estar presentes en pues literalmente en el cambio de timón de una tecnología por otra en tiempos de obsolescencia y renovación tecnológica de estas dimensiones. ¿Qué significa para ti como persona, como profesional, y además como profesional dentro de una industria y una empresa como la de Motorola, ser parte de un cambio tan relevante y tan importante como el que se está viviendo en estos momentos? Pues mira, la verdad es que es primero que nada una gran satisfacción y por supuesto un privilegio participar en todo este proceso. Ha sido un proceso pues muy largo. Yo te puedo decir que durante los últimos 5 años hemos estado trabajando en qué se va a hacer, ¿no? Con este tema de la Red Nacional de Radiocomunicación, y parece que finalmente ya estamos viendo la luz al final del túnel. Pero este es tan solo el primer paso, ¿no? Porque lo que viene es pues ya hacer la implementación del tema, ¿no? Todos estos años ha sido una discusión entre qué le conviene más al país, cómo avanzar, cuáles son las alternativas, etcétera. Y parece ser que ya ha quedado plenamente demostrado cómo P25 puede ser y es la mejor opción para el país, para México. No solamente por cómo son las ciudades de México, sino por cómo es el país. O sea, su orografía también implica que necesitamos una tecnología capaz de cubrir este tipo de territorio. Si nosotros queremos poner una tecnología diseñada por ejemplo, para Europa, pues a lo mejor nos vamos a tener que lo vamos a poder hacer, pero nos llevaríamos el triple de infraestructura, ¿no? Con altísimos costos. Entonces también hay que hacer una evaluación real de cuál es lo que mejor le conviene al país. Y así es que estos 5 años han sido bien interesantes. Para mí es un privilegio, por supuesto, estar en este proceso, y sin duda me llena de satisfacción además que está en Motorola Solutions, que es una empresa donde, insisto, se mantiene esta inversión constante, ¿no? Y este diálogo con los usuarios que además hace diferente a la empresa y a las soluciones de Motorola. Hoy en día Motorola no solamente es radiocomunicación, como fabricante, somos el único fabricante en el mundo que puede dar una solución total desde la toma de llamadas del 911, el centro de comando, todo el centro de comando, el software del centro de comando, los analíticos de esa información, es decir, analíticos predictivos o analíticos forenses, ¿no? Donde los analistas pueden decir, oye, a ver, con base en esta información quiero hacer un analítico, y el predictivo, por ejemplo, les dice qué día de la semana, a qué hora del día,
qué tipo de delito tendría mayor posibilidad de suceder. ¿Y eso para qué sirve? Pues para que la planeación de los patrullajes sea dirigida y sea mucho más eficiente. Entonces tú ya sabes que el miércoles a las 6 de la tarde hay robo a transeúnte en la calle tal y la otra calle. Y entonces pues puedes mandar a un policía que esté vigilando esa zona, ¿no? Entonces es una forma de hacer una mejor planeación policial. Esas soluciones ya las tiene Motorola. También tenemos soluciones, por ejemplo, para la administración de cárceles, ¿no? Entonces tú puedes saber quiénes son los custodios, quiénes son los internos, cuáles son los horarios, cuándo son sus audiencias, en fin, toda una serie de cosas. Y entonces todo ese ecosistema digital para la seguridad pública, desde el centro de comando ya lo tiene Motorola, pero además eso se vincula a un ecosistema digital del policía, con su radio P25, cámaras al cuerpo, que también fabrica hoy en día Motorola, su cámara digital, su radio. Por supuesto, puede traer su teléfono inteligente de uso rudo, especialmente diseñado para policías, que también fabrica Motorola, que se llama Lex. Es un teléfono tipo smartphone basado en Android, pero de uso rudo con algunas características. Y entonces el policía trae a su alrededor todo un ecosistema también. Por ejemplo, no sé si nosotros ya estamos utilizando inteligencia artificial también con las soluciones de video que tenemos, cámaras de videoseguridad que se pueden instalar, pero esas cámaras utilizan inteligencia artificial y machine learning para identificar todo lo que es normal, por ejemplo, en una escena que está viendo la cámara, y cuando detecta cualquier anormalidad, le manda una alerta al monitorista para que pueda ver esa cámara. Eso está transformando la videoseguridad, porque normalmente los sistemas de video estaban o son utilizados de manera forense, es decir, para hacer investigación. Una vez que sucede el delito, buscan el video y ven qué pasó. Sí. A salvo que el monitorista esté viendo en ese momento la cámara, ¿no? Pero ante la instalación de más y más cámaras, pues tampoco puedes tener miles de monitoristas para ver miles de cámaras que se han instalado en las ciudades, ¿no? ¿Cómo compensas eso? Con inteligencia artificial para que el sistema te alerte cuando la cámara está detectando algo y entonces el monitorista pueda coordinar la respuesta de los policías en campo. Y eso otra vez está acortando el tiempo en el que los policías pueden responder ante una emergencia. Y además tiene una mejor percepción de la ciudadanía, porque cuando un ciudadano ve una cámara de videovigilancia, lo primero que piensa es que hay alguien que está viendo lo que está sucediendo aquí. Pero, ¿qué pasa cuando lo asaltan y nadie responde? Pues dice, pues entonces, ¿para qué sirven las cámaras? Precisamente hay que poner herramientas que le ayuden a la institución a responder ante estos eventos, ¿no? Entonces, Motorola hoy en día es el único fabricante que tiene todo: el 911, el centro de comando, los analíticos, el software, las cámaras, el radio, la cámara al cuerpo. Y alguna de las más recientes innovaciones, ustedes ubican, por ejemplo, Alexa o Siri. Claro, sí. Bueno, ahora para los policías, Motorola diseñó a Vicky. Vicky es nuestra asistente virtual para los policías, pero que además, a diferencia de Siri y de Alexa, entiende el contexto del policía. Y es una de las más recientes innovaciones. Y entonces el policía puede preguntarle algo, por ejemplo, sobre unas placas o algo que requiere el policía, y la asistente virtual irá respondiendo al policía en función también del contexto en el que se encuentra el policía, ¿no? Si su voz tiene estrés, si el policía se escucha, digamos, nervioso, en fin, ese tipo de cosas también se puede atender. Entonces, estas son algunas de las innovaciones que están saliendo, ¿no? Y constantemente estamos innovando. Así es que participar en Motorola Solutions es sin duda una gran experiencia. Pues me parece que si estás de acuerdo, y además aprovechando la privacidad de esta conversación, me parece que sería interesantísimo varias cosas. La primera es agradecerte el tiempo y lo que nos estás compartiendo, que es sumamente relevante, y el contexto, todo lo que nos has compartido es muy relevante. Pero me encantaría incluso invitarte, si estás de acuerdo, a
a que consultemos o contactemos a varios de nuestros colegas y compañeros de gobierno en algunos de los estados que ya están utilizando esta tecnología para poder platicar acerca de justamente, bueno, de la teoría que hemos platicado a la práctica que están viviendo cada uno de ustedes, cómo están viviendo esta experiencia en términos del cambio. Y adicionalmente, tengo una curiosidad ya casi insana por lo que estábamos comentando hace ratito. Siendo tan relevantes estas características, ¿qué tanto tiempo o qué tan factible incluso, señor, crees que sea que la empresa, la iniciativa privada, las personas podamos disfrutar este tipo de tecnología? ¿Eso es factible? Sí, totalmente. Yo creo que, mira, al final del día es una cuestión de hacer una buena planeación. Evidentemente siempre hay un reto financiero, ¿no? Porque pues los recursos son limitados. Entonces hay que hacer una planeación adecuada de cómo se va haciendo esta implementación de tecnología. Por otro lado, es importante que las instituciones vayan teniendo un proceso de adaptación a la nueva tecnología y adopción de esta nueva tecnología. Siempre, por supuesto, hay un proceso de adaptación, así es que eso también es importante, y que también pues vayan viendo los beneficios de estas nuevas soluciones. Así es que yo creo que es totalmente factible. Al final del día me parece que siempre debe ser una aspiración ser los mejores en todo lo que hacemos, y yo creo que nuestros policías merecen mejores herramientas. México necesita muy buenos policías bien equipados para realmente solucionar el tema de seguridad en el país. Mientras no invirtamos en nuestros policías y en las policías locales, sobre todo, no vamos a poder resolver el tema de seguridad en este país. En este país se requieren policías locales fuertes, policías estatales capaces, equipadas, con herramientas suficientes para poder trabajar y hacer su trabajo de manera segura y eficiente. Así es que yo creo que debemos seguir impulsando desde la industria, desde el gobierno y por supuesto de la mano con ustedes en los medios, pues la modernización de México también en materia de seguridad. Pues Vicente Roqueñi, director de Asuntos con Gobierno, Regulación y Espectro en Latinoamérica para Motorola, te agradezco en todo lo que vale el tiempo que nos has obsequiado el día de hoy, la información que nos compartes, muchas felicidades además. Y don Carlos Castañeda, le cedo la palabra, además tiene un par de mensajes administrativos para nuestra audiencia. Importantísimo, a todos los funcionarios que en este momento nos están acompañando y el tema y los servicios y productos les llamen la atención, está apareciendo en este momento un correo en pantalla que con mucho gusto le va a hacer llegar la información a Vicente y a su equipo para que en todo caso puedan tener un contacto ustedes directo con ellos y cualquier duda o requerimiento que puedan tener al respecto puedan atenderlo. Adelante, don Carlos, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Vicente, por todo esta información. Parece a veces de ciencia ficción. La verdad es que las capacidades que cada vez tiene la tecnología, además de que nos sorprenden, pues nos ayudan a tener una mejor calidad de vida. Al final, como comentabas, necesitamos que los policías estén bien equipados, que tengan las mejores herramientas. Y bueno, pues esta es una de ellas con todo lo que nos contaste. No dejo de invitar a todos los que nos están viendo, a todos los que nos han acompañado en esta plática, bueno, pues a que se den una vuelta por todos los otros videos que tenemos, toda la información que estamos generando. Gente como Vicente que nos está contando de soluciones muy particulares, pero también cuestiones muy conceptuales o cuestiones de implementaciones ya muy puntuales, pues están disponibles en nuestro canal de YouTube. Visiten también obviamente nuestra página web, que también tenemos mucha información y bueno, todos los lugares donde nos aparecemos en las redes sociales, etcétera. Entonces, pues muchas gracias nuevamente, Vicente, muchas gracias a Motorola por ayudarnos a entender ¿por qué es importante el tema de la comunicación? ¿Qué se puede hacer con él? ¿Qué se puede lograr? Y pues sin más nos despedimos y estamos en contacto para poder tener cualquier pregunta o, como dice Emilio, alguna duda, alguna necesidad de contacto, pues estamos a sus órdenes. Están incluso los comentarios de este video, pues ahí pueden decirnos si les parece, si no les parece, si les gustó, si les parece que realmente esta solución es algo que deben ustedes tener o no. Entonces, bueno, estamos abiertos porque ese es el caso, una discusión entre todos los que formamos esta comunidad. Nuevamente, muchas gracias Emilio, muchas gracias Vicente, y pues nos estamos viendo, ojalá muy pronto. Gracias, Vicente, gracias. Mil gracias a ustedes y saludos a todos.